proyectos de las personas que están en estancia postdoctoral o están de sabático con nosotras y nosotros que es Pacífico Sur. Esta es la primera jornada. El próximo mes vamos a tener la segunda jornada, que va a ser el 20 de febrero, con el mismo horario de 10 a 1 de la tarde. El día de hoy van a presentar 3 personas. Los voy a presentar en el orden que van a exponer. Pido nada más a nivel técnico que si por favor pueden hablar en el micrófono, porque como estamos transmitiendo en Facebook Live, si no se habla en el micrófono no se va a poder escuchar. Entonces, sin más, el primer ponente va a ser Joan Francisco Matamoros. Él es doctor en Ciencias Sociomédicas en el campo de la antropología médica por parte de la UNAM. Es investigador y docente en temas antropológicos de salud y derechos humanos, masculinidades, con experiencia nacional e internacional, y un trabajo con pueblos originarios mexicanos en derechos humanos y rurales. Ha sido elaborador y traductor de textos académicos de distintas índoles, así como ha trabajado en la gestión institucional. También es creador y divulgador de contenidos antropológicos y periodísticos en medios digitales y radiofónicos. Joan nos va a presentar su proyecto que se titula Las secuelas sociales del COVID-19, un estudio sobre la reconfiguración de las masculinidades y el cuidado a partir de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Oaxaca, Juárez, Estado de México. Vale, pues buenos días a todos, gracias por estar aquí. Ya más o menos me presentó la doctora. Yo pues soy de Chihuahua, pero institucionalmente hablando vengo de la UNAM. Y pues tal como lo mencionaba, me especializo en temas de género, en lo que refiere a las masculinidades. Y bueno, para un poco explicarles de qué va a ir la presentación hoy, es muy concreto, muy simple. Les voy a presentar el proyecto que presenté también o presentamos ante el CONACYT. Luego voy a proceder a decirles lo que he trabajado en estos 2 bimestres y finalmente pues lo que me queda por hacer, y también me interesa mucho escucharles y pues tener retroalimentación. Y bueno, pues gracias por estar aquí también, primero que nada, ¿no? Este es un cuadro en el que yo intentaba resumir el proyecto para como proceder a los avances en concreto, pero yo lo que estoy más estudiando, digamos que sería la masculinidad y la corporalidad de varones o en la vida de varones a partir de las prácticas de cuidado, pero obviamente en un tiempo y en un espacio determinado. Con esto me refiero que mi trabajo es en la ciudad de Oaxaca y las áreas conurbadas, y en términos más amplios y generales, pues es entender cuál ha sido el impacto social del COVID-19 en la vida de las personas y en lo que refiere a sus relaciones de género en específico, porque hay muchos elementos que nos hacen reflexionar sobre esas posibilidades en términos, por ejemplo, más macro o meso, pues sería la mortalidad masculina en comparación con la mortalidad femenina ante este fenómeno, pero va mucho más allá de ello. En términos también, el objetivo general pues consiste en describir e interpretar el padecimiento a partir del análisis de estas prácticas de cuidado que son dado y recibido en la vida de estos varones, pero solo aquellos varones que tuvieron COVID de una manera moderada o grave, y yo trato de enfatizar más aquellos que tuvieron una irrupción muy grave del COVID en sus vidas con secuelas, y ver cómo todo esto se entrelaza con cuál es la influencia de la etnicidad, de la condición socioeconómica y de otros factores importantes de diferenciación social, y cómo esto cambió las formas de masculinidad y corporalidad de estas personas. Términos objetivos particulares son en 3 sentidos, porque el cuidado tiene una orientación. Entonces voy a identificar y analizar 3 formas de cuidado: el cuidado que esas personas se dan a sí mismas, el cuidado que reciben de otras personas, y algo que a veces podemos olvidar también cuando la persona está enferma es que sigue o puede seguir dando cuidado ella misma, ¿no? Entonces son 3 formas de cuidado que yo voy a identificar y analizar para poder describir e interpretar 2 cosas. Una es si hubo una reconfiguración de sus masculinidades a partir del COVID-19, aparte también de dimensiones de su persona como la etnicidad, su edad, su participación socioeconómica, sus relaciones de parentesco, vecinales, y también en un sentido más amplio poder interpretar y, bueno, antes de escribir,
pues ¿cuál es la relación entre la masculinidad y la salud? Pues el método es etnográfico. En términos generales, pues es una descripción, traducción y fundamentación de sistemas de vida materiales y simbólicos, aunque cuando hablamos de temas de salud y de género, pues está más acotado a esos temas. Yo trabajo mucho con los datos en distintos niveles de las personas, de las sociedades, pero también en sus relatos. Siempre hay una diversidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tú puedes tipologizar un fenómeno, puedes caracterizarlo en las palabras, pero pues cuando trabajas de cara a cara con esos fenómenos, pues hay mucha diversidad hacia donde voltees a ver, ¿no? El caos para mí es muy importante siempre nombrarlo porque siempre se atraviesan las investigaciones y a veces tiene un valor heurístico. También me gusta repensar las fuentes de información con las que trabajo porque son múltiples, ahorita voy a entrar en detalle con eso. Me gusta mucho, o mejor dicho, le doy mucha importancia al trabajo de campo y trato de enfatizar la convivencia humana. Mis unidades de análisis pues son las personas masculinas, las personas en general y el padecimiento entendido como un drama sociocultural más allá de la afectación biomédica individualizada, ¿no? Y bueno, también creo que es importante siempre mencionar que hay un consentimiento informado no solo como un documento, sino que se procuró explicar el proyecto a las personas, contar con su aprobación, que tuvieran presentes las posibles consecuencias del estudio, todas estas cosas que forman parte de la conducta ética del investigador. Como les mencionaba, trabajo con datos y relatos en distintos niveles. Yo diría que me enfoco más en lo que es cara a cara, en lo micro, en lo meso, en lo que refiere a la realidad de la ciudad y del Estado. Esta diversidad que yo les mencionaba no es solo del fenómeno que uno está trabajando, con el que está trabajando, sino en las estrategias de investigación, en las técnicas y en las fuentes. Por ejemplo, fuentes, últimamente he repensado mucho la cuestión espacial porque el espacio, pues por ejemplo, si tomamos una definición de espacio de Milton Santos como un sistema de objetos y un sistema de acciones, pues hay muchas cosas que te dan información en el trabajo de campo cuando estás navegando un espacio, tanto las formas en las que las personas se conducen en él como los objetos que le componen, la vestimenta de las personas. Y por eso es que yo lo agregué ahorita con letras azules. No es algo que haya quedado tal cual así en el proyecto, pero para mí ha sido un modo de reflexión. Trabajo con la oralidad de las personas mediante las entrevistas, mediante las conversaciones. Trabajo con temas escritos, como pueden ser, van a ver ahorita informes oficiales, textos académicos, pero también con mi diario de campo. Y para mí una fuente de información muy importante, propia y ajena, es mi tacto, mi vista, mi oído, las posiciones corporales de las personas. Yo creo que todas esas son fuentes de información válidas para nuestra investigación y es algo que tomo en cuenta para mi diario de campo. ¿Cuáles son los avances que yo he realizado en estos 2 bimestres? Bueno, pues una revisión de fuentes, principalmente escritas, entender mejor el Estado. Yo no soy de aquí de Oaxaca y también ha sido como un descubrimiento en conocer todas estas grandes etnografías, incluso urbanas que hay, las tesis de los alumnos aquí, de las alumnas. He diseñado más instrumentos, 2 guías de observación, 2 guías de entrevista y una especie de cuestionario que también tiene preguntas abiertas. Ahorita voy a entrar en detalle con eso. He intentado contactar interlocutores porque a pesar de que el COVID ha estado presente en nosotros como sociedad, pues puede haber un poco de reticencia de las personas a participar. He aplicado los cuestionarios, algunos cuestionarios ahorita les voy a platicar, y bueno, entrevistas semiestructuradas. Aquí está más a detalle las fuentes y los temas con los que he trabajado. Bueno, temáticamente hablando está Oaxaca como un espacio, como un territorio, las masculinidades como un tema, la pandemia pues como un fenómeno y las intersecciones que hay entre estos, las que pueden haber o no, ¿sí? Las fuentes escritas, pues les mencionaba textos académicos, desde artículos hasta libros, informes oficiales como pueden ser censos, encuestas, entrevistas, y por entrevistas me refiero a las que puedo yo tener estructuradas con un guión y también aquellas que son pues fortuitas, ¿no? Que también tiene que ver con el caos, que se dan de una manera no planificada. Convivencia en espacios privados de las personas ligeramente, porque para mí pues todo esto es como una parte exploratoria hasta ahora de la investigación. Y bueno, también lo que les mencionaba, el espacio, ¿no? Recorridos en espacios públicos, por ejemplo la colonia Niños Héroes, Yalalag, Central de Abastos, el Hospital Civil y las casas de algunos interlocutores. ¿Cómo yo he llegado a estas personas? Aquí abajo digamos que son con las personas que he logrado contactar y yo diría que contacté con ellas de 4 formas. Una de ellas es a través de colegas, como puede ser la misma doctora Paola que me condujo con algunas personas cuyo
afectación del COVID podía ser como relacionable con mi investigación. También el mismo compañero Iván, una colega de Lina que trabaja en Yagul, con un trabajador mixteco. La misma aplicación de los cuestionarios como forma de pilotaje en el mercado de las flores generó vínculos, entonces eso fue muy interesante y eso me llevó como al comité de vecinos de Yalalag o vecinos de la colonia Las Flores. También algunas amistades de aquí de Oaxaca, por ejemplo, una actriz de teatro me refirió con el director cuando hacen las obras de teatro. Ella también pues vivía mucho en la zona del mercado, entonces ella ha sido como una ayuda. Por eso puse estas líneas aquí, porque esto se traslapa muchas veces. Médicos especialistas, un compañero del INER me presentó a médicos de aquí del Hospital Civil, que también me condujeron con un caso. Y bueno, a través del apoyo de la doctora Erika de la misma CIESAS, conseguí unos oficios de comisión, unas cartas, y pues con eso me fui a Bastos y eventualmente también fui contactando gente. A pesar de que he aplicado entrevistas estructuradas, he identificado interlocutores clave como para mi estudio, pues yo considero que sigo estando en una fase exploratoria porque falta profundizar. ¿Qué cosas han surgido hasta ahora en la investigación? Bueno, pues por un lado el hecho de que estos cambios en las relaciones de género pues no son totales, ¿no? Muchas veces se vuelve lo mismo. Ahorita no está Julio aquí, pero alguna vez comentábamos eso también con la migración, con las remesas. Ahí a veces cambian las relaciones de género, pero se vuelve a restituir un patriarcado, por decir. También he encontrado la importancia, que es algo también de mis temas de interés, la paternidad, la fraternidad, este tipo de relaciones masculinas en el parentesco. También me he encontrado que, pues obviamente cuando abordas un caso, en realidad son varios casos en la familia y para mí todos ellos son parte de ese padecimiento en el sentido más amplio. Obviamente esto creo que no es ningún hilo negro, hay una preponderancia del cuidado femenino. También he tenido oportunidad de conocer algunas de las estructuras organizacionales locales de aquí, como pueden ser los estibadores, que también remite a este tema de diversidad, porque pues yo no conocía el mercado, yo les decía cargueros, vi que ellos usan el término estibador, vi que tienen agrupaciones, entonces es como voltear a ver algo y ves como con un microscopio y hay más diversidad mientras más lo volteas a ver, ¿no? También pues hay una constante aquí que es la falta de capacidad del Estado para proveer salud. Muchas de estas personas, y esto también refiere como con los trabajos de la doctora Morán, todos estos consultorios de las farmacias, en realidad ellos son los con los que van las personas. En términos de reflexividad y género, para mí ha sido interesante aplicar los cuestionarios en compañía de mi amiga, la forma en la que reaccionan los hombres ante las mujeres haciendo preguntas en oposición a los hombres. Creo que son motivos de reflexión para fines metodológicos, el papel del género del investigador o la investigadora. ¿Qué queda pendiente? Pues seguir leyendo cosas, seguir trabajando en campo, profundizar en cuestiones de metodologías participativas, que es parte de las cosas que también se propuso en el CONACYT, la generación de contenido en audiovisual, y bueno, continuar colaborando con el CIESAS. Tuve oportunidad de participar en el diplomado de antropología médica, que estuvo muy interesante. También trabajo en el CREFAL, estoy colaborando en la UAM con unos cursos, voy a dar ahí un taller de masculinidades y una tesis en la que estoy dando el acompañamiento a la alumna y compañera Leslie. Para mí más o menos así va la investigación. A veces uno vuelve a las cosas desde las que partió. Por ejemplo, los mismos interlocutores con los que ya he trabajado, obviamente tengo que seguir trabajando con ellos. Para mí este primer momento pues me ha permitido como afinar conceptualmente algunas cosas. Por ejemplo, la importancia de la participación económica de los varones y el impacto que eso tiene en la distribución de las masculinidades jerárquicamente en una sociedad. Creo que es algo que también ha salido mucho en estas entrevistas. He procurado como familiarizarme con la ciudad. De nuevo, los imprevistos siempre están ahí y bueno, la idea es seguir profundizando. Entonces, como les digo, yo considero que sigo estando en una fase exploratoria, aunque en algunos de los casos he podido profundizar. Pues me quedan varios meses aquí, ¿no? Tomando en cuenta que queda un poquito de tiempo, les quería enseñar aquí en un mapa de dónde son las personas con las que he trabajado. Bueno, miren, Jogocotlán, la colonia Santa Elena, Yalala, el Corralito, estos son algunos de los estibadores. Y esto es donde yo he trabajado pues con mi cuerpo, en trabajo de campo, haciendo pues, con los cuestionarios o haciendo entrevistas. El Mercado de las Flores, la colonia Niños Héroes, la colonia Las Flores.
los ríos ahí por Ojo de Agua, Jojocotlán, porque esto fue en la casa de la persona. Algunas de las entrevistas han sido en sus casas. Y bueno, por ejemplo, algunos son zapotecos, mixtecos, la mayoría son de 30 años para arriba. Tal como lo dicen las cifras en otros niveles, pues hay una comorbilidad impresionante. Y luego había unas fotos, nomás ya rápido, déjenme les enseño. Voy a irme directo a las de... Hay unas del mercado y así, pero yo tenía unas fotos de los cuestionarios que creo que no las puse. Bueno, no importa, porque me gusta esta idea de las corpografías y hay muchas formas de trabajarlo, pero a partir de mi experiencia con los cuestionarios COPCOR, que son unos cuestionarios culturalmente sensibles, es un ejercicio muy interesante donde les pones su cuerpo y ellos te van guiando en cómo les ha dolido el cuerpo, y eso genera otro tipo de datos y de relatos que han sido muy interesantes. Entonces me gustaría profundizar en esa parte corpográfica. Ya no sé dónde está la presentación, pero bueno, pues eso fue todo de todas maneras, ¿eh? Gracias. Pues bueno, miren, brevemente, son como del mercado. A ver, creo que son estas, ¿no? A ver. Bueno, eso es en el centro, como la basura, me ha impresionado mucho cómo se maneja la basura. Miren, ahí estoy con los estibadores, son representantes de organizaciones. Les digo que ha sido interesante ver cómo se organizan ellos. O sea, no más un grupo, y no es que se agrupen por edad o por etnicidad, en realidad se agrupan por esas agrupaciones, que son como 4 las que he podido conocer. Y no sé dónde hay más fotos. Bueno, pues esto es como una foto así del mercado, como se ha vuelto de mis lugares favoritos de la ciudad. Ahí estoy con más estibadores, ahí estamos ahí en la dirección de Abastos, ahí estoy con un vato. También hice unas entrevistas con gente que más o menos vivía en la calle o en la ribera del río Atoyac, pero traté de ser prudente con las fotos para no estigmatizarlos. Y bueno, hay más fotos. Ah, miren, no, esa no es mía. Bueno, así lo dejamos, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Entonces abriríamos el espacio para preguntas y comentarios al público. Nada más les pido poder hablar de capítulos. Entonces, yo creo que tú te lo quedas y nosotros. Ok. ¿Les parece si tomamos tal vez 3 intervenciones y después Joan puede Claro. contestar? Sí, cómo no. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Adelante. Si quieren se lo alcanzo, yo creo que bueno. Gracias, Joan, por tu presentación y sobre todo por la frescura de la misma. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. No, yo solo tengo una pregunta. Me parece el proyecto, bueno, lo hemos comentado, pero muy interesante, pero me quedo un poco perdida respecto a qué tipo de valores se está buscando. Okay. O sea, ¿cuál es la población más allá de, porque uno puede suponer que son trabajadores, clase media, baja, pero no lo sé. Claro. Entonces, como para entender también de qué tipo de valores y de qué tipo de masculinidad estamos hablando. Y también, digamos, si planteamos, o lo que tú planteas es, la pandemia significa un momento disruptivo en la vida de las personas, en tanto significa la posibilidad de alguna manera de la vida o la muerte, y en ese sentido transformaciones, pero ¿cuál es como cómo se construye la idea de masculinidad previa? ¿A partir de lo que ellos reportan y la idea de las transformaciones también a partir de lo que ellos reportan? ¿O hay ahí un cruce con los actores cercanos, digamos, para pensar un poco en términos también de esto relacionales? Claro. Esas dos preguntas. Gracias. Claro. Gracias. ¿Contesto o todas de una vez? Ah, perfecto. Va. Lo mío es muy breve, muchas gracias por la presentación. A mí me queda la duda de qué te lleva al tema, ¿no? O sea, cuáles son los antecedentes que te posicionan ahí, como tu propia implicación, no sé, de dónde viene, ¿no? Si nos puedes contar un poquito. Gracias, Juan. Claro, gracias. Y creo que había una tercera pregunta. Va.
Sí, un poco en el mismo sentido que la doctora Erika. ¿Qué es lo que te lleva a pensar en Oaxaca y en esos espacios, particularmente de los que estabas hablando, ¿no? O sea, ¿desde dónde te estás situando también? ¿Por qué te sitúas acá, ¿no? Claro. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues las voy a responder un poco en conjunto, miren. Respecto a las personas con las que quiero trabajar, en un primer momento planteaba yo como varones en Oaxaca, en la ciudad, que hubieran tenido una afectación moderada o grave con secuelas, ¿no? O sea, ese era como el criterio. Ahora, cuando tú ves, pues, por ejemplo, la composición, no sé cómo se diga, demográfica de Oaxaca, dije, bueno, tengo que buscar a personas de distintas etnicidades, por ejemplo, con distintos perfiles laborales. En términos prácticos, a mí me sirve mucho las personas que trabajan con su cuerpo. Muchas veces la masculinidad se asocia al vigor, a la fuerza, ¿no? Entonces, si tú construyes tu masculinidad desde ahí, por ejemplo, como albañil, y luego te da COVID, es un evento particularmente problemático, ¿no? Entonces, aunque en lo escrito quedó esto que les digo, varones con una afectación moderada o grave, en realidad sí hemos tratado de abordar esas realidades que han sido más dramáticas. También la mayoría, entre comillas, de las entrevistas, porque hasta ahora llevo como así grabadas 4 o 5, pues han sido con personas que de verdad les movió el tapete, estuvieron con respirador, se las vieron con aprietos económicos en su casa, o sea, fue particularmente dramático, ¿no? En términos de cómo, eso es interesante porque eso también tiene que ver con el diseño metodológico. Yo trato de abordar, por ejemplo, como se diría platónicamente, la anamnesis, ¿no? O sea, el recuento de la persona de su enfermedad, pero algo que se me hace interesante decirle heteroanamnesis, como de, bueno, ¿cómo lo vieron las otras personas? Entonces, en las guías de entrevistas tengo para las personas cercanas. Claro que eso se tiene que tejer con mucha más paciencia y prudencia, entonces todavía no las he aplicado, ya tengo como algunas candidatas, por ejemplo, mujeres, ya sean las hermanas, las esposas, los hijos también, ¿no? Quien se deje en cierto sentido, como suele pasar en estos casos, para ver verdaderamente poder reconstruir el padecimiento más allá del individuo. Ahora, lo que me preguntaban la doctora Erika y también así en general, ¿de qué me lleva el tema? Bueno, por un lado está el hecho de que el género pues es un tema de interés en general porque atraviesa todos los temas. Creo que el ámbito de las masculinidades no es nuevo, pero sí está en crecimiento. Si ustedes, por ejemplo, revisan las tesis que hay aquí de maestría, no hay muchas de masculinidades. Hay unas muy interesantes. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es un tema que se puede desarrollar más en términos para fines de conocimiento, ¿no? Ahora, si tú ves, por ejemplo, la mortalidad de varones en Oaxaca por el COVID, al menos en los registros, es significativamente más amplia que la de las mujeres. Ahora, si además de esto, volvemos a esto de que la masculinidad se asocia con vigor, con fuerza, que afectó a muchos, pues como que tienes ahí el caldo de cultivo para un drama particularmente interesante, ¿no? Y también está este lado del género de, bueno, cómo los hombres podemos trabajar desde el género, pues también trabajándonos desde nosotros mismos o entendiendo las masculinidades, ¿no? Eso es un tema que fue emergente en mis investigaciones. En la maestría yo trabajaba con un parquero, un cuidador de carros en Chihuahua, y pues el contenido de mi diario de campo fue como, oye, pues aquí está un tema emergente de masculinidades, ¿no? Y eso me llevó a trabajar con un especialista que se llama Juan Guillermo Figueroa, y como que uno se va situando en sus nichos en la academia, ¿no? Y creo que ese es uno desde los que yo trabajo. Espero haber podido responderles. Así. Ahorita, sí, pues, bueno, ahorita respondo eso si quieren para escuchar a la colega Laura y yo les respondo eso también. Hola. Creo que no. Sí, ya lo abro. Si no te llevo siempre. No, sí, ahora sí. Bueno, de entrada muchas gracias y creo que justamente pones sobre la mesa el tema de las masculinidades en salud, que siento que es un ámbito que tenemos que trabajar más, incluso en términos epidemiológicos, pues sabemos
que, por ejemplo, el tema de la violencia está determinando toda una serie de consecuencias epidemiológicas y demográficas importantes, quizás no hablamos lo suficientemente de ello, y se cruza con varones en edades muy jóvenes, en edad reproductiva, productiva, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada te agradezco mucho que estés como trayéndonos mucho más este tema, que siento que se tendría que trabajar más. Y sobre el contexto ahorita oaxaqueño, te quería preguntar, considerando que los discursos de paridad de género, de igualdad, de no violencia hacia las mujeres, etcétera, están muy presente en Oaxaca, y dado que te interesa además el tema del espacio, pues tú caminas por al menos el centro histórico de la ciudad y las pintas están por todos lados. O sea, es un tema que se repropone y se respira y se mira y se ve, incluso abriendo periódicos locales de uso común. Se habla mucho sobre estas temáticas. Entonces, un poquito, incluso tomando un taxi y hablando con un taxista, es un tema que sí surge, ¿no? Porque genera reacciones de todo tipo del lado masculino. Entonces, te quería preguntar, considerando que estás trabajando el cuidado y nos estabas mencionando fraternidad, paternidad, ¿cómo ¿cómo decir? Momento de concientización acerca de las relaciones de género pueda o no estar teniendo también una repercusión en las construcciones de la masculinidad, cómo ellos entienden el cuidado que reciben y que dan, y si te has llevado también sorpresas, ¿no? Desde ese lado. Y lo otro, la otra temática, nos estabas mencionando un poquito las edades, pero a lo mejor nos podrías como explicar un poco más, y el tema de las comorbilidades, ¿no? Yo he hecho pues entrevistas al revés con personas con diagnósticos previos de diabetes e hipertensión, y lo que salía con relación a la COVID es que había una conciencia bastante fuerte, una sensibilidad de percibirse como particularmente vulnerables al COVID, también por todas las campañas de información que se han hecho, ¿no? Entonces, de por sí, digamos, estas disrupciones biográficas podrían ser previas al COVID. Hay personas que pues ya están con terapias médicas bastante incluso invasivas, que ya han constituido pues un input para repensar su cuerpo, su masculinidad. A lo mejor ya han pasado por intervenciones en caso de complicaciones de diabetes. Entonces, ¿cómo colocas, digamos, estas comorbilidades que nos estás también relatando con ahora sí el caso del COVID, ¿no? ¿Cómo se van enlazando? ¿Qué especificidad y particularidad tendría el COVID? Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, está interesante todo esto que me mencionas, y un poco también respondiendo a por qué Oaxaca, por justo algunos de los elementos que mencionabas, como el hecho, bueno, por un lado la mortalidad ha sido más pronunciada entre hombres. En términos de afectación, algunos de los reportes que leía recientemente, pues es bastante 50%, 51% hombres, pero hay que tomar en cuenta también que afecta a las personas en su edad productiva. También yo siento que eso es caldo de cultivo para un drama particularmente importante, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de interés para Oaxaca en muchos sentidos, desde lo que puede ser epidemiológico hasta lo que puede ser la oportunidad de hacer más estudios desde la antropología de las masculinidades, tomando en cuenta esta afectación. Yo siento que un poco por ahí va esto de por qué en Oaxaca, y pues también porque se dio la oportunidad, ¿no? Por decirlo en un sentido real. Ahora, esto bueno, la parte esta discursiva que hay ahora de lo de masculinidades es muy interesante. Incluso, no sé si oyen el radio, pero hasta hay como unos comerciales de unos hombres pidiéndole perdón a unas mujeres porque van detrás de ellas en la calle. Eso se me ha hecho muy interesante porque son comerciales que hacen aquí en Oaxaca. Pero en términos del discurso de los entrevistados, yo he visto que a mayor escolaridad echan más ese rollo en cierto sentido, ¿sabes? Lo tienen más articulado en su discurso. Por ejemplo, con algunos de los doctores que entrevisté en el Hospital Civil, era bien interesante porque ellos me decían, no, yo
yo soy bien igualitario con mi esposa, hasta soy antisistema, me decían, o no, yo juego con mi niño, ¿no? Juego después de la comida, o como cosillas así, ¿no? Pero también he visto que eso tampoco es que esté tan presente en algunos otros sectores de la sociedad, al menos en mi percepción. Y al contrario, no quieren hablar. O sea, ahorita yo te comentaba que ha sido difícil con los estibadores, se cruzan de brazos. Pero si tú les preguntas cómo te afectó el COVID en tu trabajo con las medidas, por ejemplo, a partir de las medidas, no a partir de tu afectación como hombre a tu cuerpo, sino las medidas, ahí sí se abren, ¿no? Entonces, son cosas que estoy trabajando. Lo de comorbilidades es súper interesante, creo que es algo que, pues, en lo que estoy profundizando. Yo me he encontrado textos, por ejemplo, de una señora que se llama Solano C., de hace 2 años, que ella, bueno, esto es discutible, pero ella habla de la etnicidad como un factor de riesgo, pero también habla de la hipertensión arterial sistémica, de la obesidad, porque todas estas cosas son agravantes, la cardiopatía, el EPOC, y que también suelen presentarse más en hombres. Pero eso es como en un sentido más epidemiológico, pero yo siento que es interesante lo que tú me planteas, no es algo que haya reflexionado como tal. En 2 de los 5 casos, por ejemplo, hay una persona que tiene secuelas por trabajar con pesticidas. Y entonces es alguien que ha tenido debilidad por otras razones. Entonces la naturaleza de sus respuestas ciertamente era distinta. Entonces, pues gracias en ese sentido, pero sí, como que yo siento que, ¿cómo lo colocaría? Yo creo que sí son experiencias únicas, porque también algunas son cercanas a la muerte, algunas implican altos costos económicos. Entonces es algo en lo que yo pues, creo que voy a reflexionar más. Gracias. Ahí está. Hola, gracias. Hola. A ver, como profana, pero profana en todos los sentidos. Me quedé pensando, estás trabajando a partir del COVID, ¿no? Porque, bueno, la contingencia. No, pero pensando en esta construcción de la masculinidad a partir de la fuerza física, no sé si has considerado, quizás el próximo postdoc, otra enfermedad, otro tipo de enfermedad que sea así, como a mí se me ocurre la próstata. Totalmente. Que me parece como que, pero igual hay otras, ¿no? Que son como muy importantes. No sé, ellos no quieren ni escuchar hasta que no tienen, ¿no? Un problema, Sí. serio. Entonces, no sé, algo así. No, totalmente. Bueno, voy a dar 2 ejemplos. Uno que es más conocido es, por ejemplo, las personas que trabajan la caña de azúcar, que suelen ser hombres, tienen un chorro de problemas, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Pero hablando de mi experiencia, por ejemplo, todo lo que es musculoesquelético, como de ahí viene ese vigor, es un problema a considerarse. Entonces, por ejemplo, yo desde mi licenciatura al doctorado trabajé en enfermedades musculoesqueléticas reumáticas. Entonces, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que es rara, entre comillas, que se manifiesta más en hombres, híjole, por ejemplo, este parquero que yo les comentaba, él tenía espondilitis anquilosante. Entonces, yo considero, aunque tal vez suena muy, no sé si burdo, de que todo lo que le afecta al cuerpo al varón, y más en etapa productiva, es como un caldo de cultivo de... Entonces, ahí podemos pensar también, no solo son enfermedades como, ¿cómo se dice esto? De inmunodeficiencia, a veces son lesiones lumbares por cargar cosas toda su vida, ¿no? A veces son ya deformaciones de la edad. Entonces es como un chorro de factores, pero todo creo que se remite al vigor y a la fuerza, a la capacidad de carga del cuerpo y de construcción con el género y bueno, muchos otros matices, ¿no? Sí. Bueno, yo también te quería hacer una pregunta más o menos en la misma línea de lo que te explicó Laura. Bueno, un comentario y una pregunta. El primer comentario tiene que ver que definitivamente hay otras situaciones que pueden ser totalmente disruptivas más allá de la COVID y que pueden afectar justamente la identidad masculina, la propia autopercepción de su vida, de su identidad, de sus relaciones sociales a nivel de cuerpo. Mucho más allá de la COVID, ¿no? Sí. Entonces, esa dimensión, o sea, tú la explicas como comorbilidades, no necesariamente son comorbilidades, tal vez tiene que ver justamente con
situaciones laborales, mencionaste los trabajadores de la caña de azúcar. O sea, hay otras situaciones que es posible que vayan emergiendo en tu investigación, sobre todo por la diversidad de los sujetos con los cuales estás trabajando. Y se me ocurre, y aquí viene la pregunta, si nos puedes explicar un poquito más este factor de la diversidad étnica, porque sí aparece dentro de tu sujeto de estudio, si bien me acuerdo en esa primera brevísima gráfica, creo que habías incluido 6 personas, 2 mixtecos, 2 zapotecos. Entonces, primero, ¿cómo los defines o cómo se autodefinen? ¿Y cuál es la relevancia de poder tomar en cuenta esa variable? Sí. Creo que es muy interesante esa pregunta. Creo que es uno de los temas en general con los que me he debatido. Si lo vemos en términos teóricos, por ejemplo, López Moya, que es del CIESAS allá en Chiapas, él tiene un texto bien interesante sobre etnicidad y masculinidad. Y él dice, bueno, por ejemplo, lo étnico dicta proyectos de género, ¿no? Entonces, en teoría, uno diría, bueno, entonces, ¿cuáles son los proyectos de género étnicos, por decir, de cada uno de estos grupos y cómo eso entra en conflicto con el COVID? Creo que eso es una forma de verlo como desde las ideas, ¿no? Antes de abordar la realidad. Pero siempre es difícil trabajar lo étnico. Entonces, en la parte, por ejemplo, con los cuestionarios o las preguntas a ellos de cómo, para mí el punto de partida, la verdad, es la autoadscripción, y ya desde ahí yo puedo trabajar con ellos si se definen o no, pero también tomo a consideración otros factores, si hablan o no una lengua indígena, de qué parte del estado o de la ciudad vienen, y si sus padres, no sus abuelos, hablaban una lengua indígena, y un poco como triangular esos 3. Yo creo que esta parte de la etnicidad y la masculinidad para mí es algo en lo que estoy trabajando, entonces no puedo decirlo a priori, sino que yo siento que eso yo lo voy a poder un poco problematizar más adelante para no estereotipar o hacer una definición exógena de algo étnico, ¿no? De por sí es algo bien difícil, pero bueno, creo que en teoría está esto de que lo étnico, la identidad étnica, te define algunos polos incluso de virtuosismo, ¿no? De qué se espera de ti. Yo traía a colación ese texto de López Moya porque él lo define muy concretamente desde la etnografía, ¿no? Que es como, no, pues asistir a reuniones comunitarias, hablar buen castellano, ir y venir de la ciudad. Eso en Oaxaca pues va a ser bien distinto. Entonces yo creo que eso es algo, al igual que como le comentaba a Laura, creo que es algo que va a ir emergiendo y que sí tengo en cuenta, en particular desde lo teórico, pero no me atrevo todavía a decir bien cuál es esta relación, con miedo a faltar a la verdad, por decir, pero creo que es un tema que tengo que agarrar el toro por los cuernos, por decir, y si no, puede ser una debilidad o una fortaleza en el estudio, sin duda. Gracias. Gracias, buenos días, John. Hola, buenos días. Muy bonito tema, realmente, gracias. Pero más allá de lo bonito, primero te iba yo a preguntar, yo creo que estas preguntas igual pueden ser en una posible presentación de más avances que tengas, ¿no? Porque pareciera que ya queremos unas conclusiones, algo preliminares, ¿no? Pero como ya estás adentro, es preguntar si necesariamente, sí, obviamente siempre hay resistencias, ¿no? Y ahorita el tema de las masculinidades, pues más allá de que sea un tema emergente, necesario y urgente, es desde las masculinidades mismas, pues esa resistencia histórica, ¿no? Y en ese sentido, si has notado que, claro, siempre hay que tratar y trabajar el convencimiento, ¿no? Para tratar un tema, siempre alguien que quiera colaborar contigo, sea quien sea. Pero en este caso, ¿cómo ha sido el papel de las mujeres, por ejemplo, si alguna de ellas ha acompañado a quienes han sido tus consultantes, ¿no? En este caso. Y si ha influido de alguna forma en que accedan a facilitarte cualquier tipo de información, por un lado. Totalmente. Y la otra sería, comentaste que te estás rigiendo básicamente por personas que a través de la corporalidad se suscriben masculinos, ¿no? Entonces, en este tipo, por ejemplo, trabajos pesados, ¿no? Como el albañil.
Y por el otro lado también te has encontrado personas en donde con una preparación, ¿no?, también te pueden dar otro tipo de información. En este caso, quisiera entender un poquito cómo te estás yendo más con tus informantes, si es como especie de bola de nieve, con quien puedas estar. Y en todo caso, ¿cómo tratarías tú la información? Porque puede llegar a ser muy divergente y diferente, ¿no? Por ejemplo, que llegaras a encontrarte, y por eso lo pongo como un preliminar, ¿no?, con un aliade, ¿no?, que tiene otra perspectiva quizá de su masculinidad, pero que atravesó también por este tipo de evento, ¿no?, que tú estás documentando. Y entonces, ¿cómo tratarías esa información ahí, no? ¿No? Porque en realidad son posiciones muy diferentes, incluso desde la clase misma, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro. Entonces, o sea, tú estás considerando un universo todo lo que vayas a documentar en sí. Bueno, mira, también creo que esto es algo conceptual, porque por eso se habla de masculinidades, y creo que también está bien que haya diversidad a veces tendemos a estereotipar algunas cuestiones de género, y es como esto que yo mencionaba de la diversidad. Cuando volteas a ver el fenómeno, salen más cosas, ¿no? El hilo conductor es el COVID y el género, por decir, y eso sí puede ser difícil cuando estás trabajando los datos y relatos, ¿no? Una de las formas que yo he usado para estandarizar algunos de los datos es unas partes del cuestionario que son muy concretas: cómo te llamas, cuánta edad tienes, de dónde. Eso me permite al menos visualizarlo, por ejemplo, espacialmente, y decir, ay, güey, vienen de un chorro de partes distintas, ¿no? Pero creo que no necesariamente es algo que vaya en contra de los fines del estudio. Creo que es parte del estudio también hablar de masculinidades. Más o menos lo que entiendo de lo que me preguntas del papel femenino es importantísimo y está ahí. Creo que también los que hacemos entrevistas así, trabajo de campo, muchas de las entrevistas a veces son en la sala de la casa. Entonces ahí está la esposa, ahí están los niños, ¿no? Y toman parte de las entrevistas. Ahora que voy a entregarle yo a Paola una relación de todas las entrevistas, y las revisaba y dije, no, pues esta es grupal porque ahí estaba la esposa, ¿no? O siempre va a estar ahí la mujer, y también como parte del drama, ¿no? O sea, por ejemplo, no solo son padres o hermanos, también son esposos o padres de hijas. Entonces, sí está, pues el género es relacional finalmente, ¿no? Por eso también es que en los instrumentos se contempla trabajar con las mujeres. Y creo que eso era lo que me preguntabas. Y también para cerrar un poco con ya no toqué los temas que mencionaba Paola de otras enfermedades. Definitivamente es muy interesante, y no solo son enfermedades, a veces un evento tal como un divorcio, la pérdida de un hijo, son eventos críticos en la vida de la persona que le cambian su mundo, y también estas cosas aparecen en las entrevistas. De hecho, uno de los estibadores se le murió su hijo de COVID, ¿no? Entonces, creo que eso es algo a reflexionar a futuro, definitivamente. Y bueno, gracias. Espero más o menos haberte respondido. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces te agradecemos, Joan, por gracias tu presentación. A ustedes. Yo creo que le podemos dar un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Joan. Entonces pasaríamos a la segunda presentación del día de hoy. Bella Torres Corona. Bella va a poner su presentación en pantalla, y por mientras yo la presento. Bella originalmente es lingüista por parte de la Benemérita de Puebla. Es maestra en antropología social por el CIESAS Pacífico Sur y doctora en antropología por el CIESAS en la Ciudad de México. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral aquí con nosotras, y es colaboradora también con la Asociación Civil Oaxaqueña que se llama Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, IDAS, y sus líneas de investigación e intervención social están relacionadas con la educación indígena e intercultural, con la formación docente intercultural, con el urbanismo rural y el magisterio rural, con las políticas del lenguaje en México y con la promoción de la diversidad lingüística. Desde 2018 es miembro de la red temática de investigación rural y pertenece al SNI. Bella, creo que con eso termino la presentación de quién eres, y el título de tu presentación es
Hacerse maestra rural en Oaxaca, formación y trabajo docente en contextos rurales y de diversidad. A ti la palabra, Bella. Gracias, Paola, y bueno, gracias a los que pudieron asistir aquí a la sala. Va a ser muy interesante presentar el proyecto y recibir retroalimentación. Y antes de iniciar quisiera precisar que yo opté por darle prioridad a la explicación general del proyecto nada más, o sea, como cuáles son los objetivos, de qué va el proyecto y algunas pistas, primeras pistas para ver qué es lo que estoy encontrando. Me encuentro en mi segundo mes de trabajo de campo, estamos en el segundo bimestre, decía Joan hace rato, pero me encuentro en mi segundo mes de trabajo de campo. Entonces apenas como todo el proceso está... pues está estoy tratando de cerrar trabajo de campo e iniciar el proceso de sistematización, análisis y pues los hallazgos. Se escucha como un eco raro, ¿no? Acá. Tal vez estoy hablando muy fuerte, ¿no? Y soy muy pegada. Bueno, voy a hablar más bajito. Ay, a ver. Esto... Creo que no está pasando. ¿Será, Cuauhtémoc, que me ayudes para...? Le estoy dando aquí abajo la... Ahí está. ¿Con este? Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que propuse para el proyecto postdoctoral? Son 3 objetivos generales. Analizar cómo se forman las egresadas de la Escuela Normal Rural Vanguardia, que en adelante voy a nombrar como ENRUVA, como maestras rurales a través de su experiencia docente en los distintos contextos escolares del estado de Oaxaca. También lo que busco es identificar cuáles son las particularidades y elementos centrales de dicha formación, en su práctica, pero también en su trabajo docente, y documentar los retos a los cuales se van a enfrentar estas maestras, pero también a las estrategias que desarrollan. Hay algunas precisiones que estoy incorporando en esta presentación a raíz de los primeros meses de la estancia postdoctoral. También es importante decir que la ENRUVA es la única normal rural que existe en el estado de Oaxaca. Oaxaca cuenta con otras normales, pero con esta particularidad de rural que obedece a un contexto histórico específico, un origen específico, un proyecto político-pedagógico específico. Es la única, y que entre una de esas características es que es un internado femenil. Las chicas, o sea, solamente asisten mujeres de todas las regiones del estado de Oaxaca, incluso de otros estados, y no solamente toman clases ahí, sino viven las 24 horas, los 4 años que dura la formación normalista. Los antecedentes directos de esta investigación tienen que ver con la tesis doctoral. La tesis tuvo como objetivo analizar la configuración de la sujeta normalista rural como sujeta social, político y pedagógica desde 4 dimensiones. Se analizó desde las políticas educativas del normalismo rural, desde la cultura comunitaria donde se ubica esta normal que está en Villa de Tamazulapan del Progreso, en la Mixteca oaxaqueña, desde la cultura escolar del internado y desde las configuraciones subjetivas de las estudiantes. Ahora, uno de los aportes fue que se hizo un trabajo predominantemente etnográfico en esta institución, y lo digo como aporte porque hay muchas investigaciones históricas sobre estas escuelas, ¿no? O sea, desde su origen, su apogeo en los primeros años del siglo pasado, pero conforme van pasando los años se empiezan a olvidar en el ámbito de la academia, ¿no? O sea, no se estudian qué es lo que pasa actualmente en estas instituciones, y cuál es la vigencia de las mismas. Obviamente en el 2014 se da un boom mediático con el hecho de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapan, porque la normal de Ayotzinapan forma parte de estas normales rurales. Entonces es como un boom mediático, todos empiezan en algunos casos a saber que existen estas instituciones, y eso ayuda un poco en términos académicos a preguntarse por qué es lo que está sucediendo en estas instituciones, pero tampoco es que haya sido como que haya habido una predominancia en los estudios etnográficos. Entonces, la tesis doctoral es un primer aporte en ese sentido, en el trabajo dentro del internado,
El segundo aporte tiene que ver con un concepto que yo acuñé en esta tesis, que es el de formación rural normalista. Y este concepto a mí me sirvió para englobar todas aquellas experiencias que las chicas vivían con un alto sentido formativo y que no necesariamente eran experiencias acotadas al espacio áulico, ¿no? O sea, como a la parte de la formación académica, sino a otro tipo de experiencias vividas como prácticas en la vida cotidiana del internado, en la formación política que tienen estas estudiantes, así como en las actividades y acciones políticas que realizan. O sea, como toda esa experiencia de estar en la normal rural y las dimensiones pedagógicas de esas prácticas, las acuñé con este concepto y me permitió plantear que este tipo de formación configuraba un tipo de sujeta política, social y pedagógica específica. Ahora, esta formación justamente es un elemento que voy a seguir trabajando en este proyecto postdoctoral, y la idea es que cómo juega esta formación, pero ya ahora cuando salen como maestras, salen de egresadas de esta institución y se enfrentan pues al campo laboral del magisterio. Y el último elemento de antecedente tiene que ver con la importancia de las prácticas docentes. Como estudiantes, las prácticas que ellas tienen en los 4 años fueron fundamentales para acercarse al ser y convertirse en maestras, pero también a las distintas realidades y complejidades educativas en el contexto oaxaqueño. Esto se ha estudiado desde las investigaciones educativas, pero no tanto desde una perspectiva más antropológica, que es un poco lo que estoy planteando. Y incluso en los testimonios, yo trabajé con alumnas en esta tesis doctoral, pero también con egresadas de distintas generaciones, ¿no? Desde los 50 hasta la actualidad, las estudiantes, las egresadas más recientes. Y el enfrentarse a los contextos laborales, al estar en las comunidades, siempre fue un elemento fundamental en cómo se configuraban como maestras. La tesis se acotó a su experiencia en la normal, pero en los relatos de estas egresadas, pues obviamente el ya salir de la normal y llegar a sus distintas comunidades fue algo fundamental. Entonces, la idea es retomar estos elementos, y otro antecedente directo tiene que ver con el trabajo colaborativo que realizo ya no desde la academia como tal, sino con colectivos docentes magisteriales en distintas normales rurales y otro tipo de normales aquí en Oaxaca desde el 2014, dando acompañamiento y seguimiento pues a los distintos proyectos que tienen los docentes pues en su vida cotidiana como docentes. Entonces, parte de estos intereses tiene que ver con pues proyectos de colaboración y seguimiento a este tipo de actores. Ahora, en ese sentido, entonces, lo que yo planteé con este proyecto fue dar un seguimiento a las normalistas en 3 procesos: antes de ingresar al ENRUVA, durante su estadía y ya después como egresadas. El antes y el después se pudo realizar en la tesis doctoral, y entonces este pedacito último, que es lo que pretendo plantear en esta tesis, en este proyecto postdoctoral, bueno, ya después de que las trayectorias familiares, qué pasa cuando están en la normal, ahora qué pasa después ya como egresadas. También un poco la idea es documentar las complejidades del trabajo docente y la docencia rural en contextos de diversidad y rurales, como en un espacio particular como es el oaxaqueño. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Y me interesaba también visibilizar la capacidad de agencia de las maestras rurales. Específicamente el trabajo está planteado para trabajar, bueno, como es en un internado femenil, pues son puras maestras, pero sí el interés tiene que ver con mirar qué hacen las maestras ante estas adversidades o retos, pero sin olvidar que esta agencia pues está circunscrita a distintas estructuras y opresiones que las atraviesan. Ahora, ¿por qué es relevante plantear un tema como este, o por qué es relevante hablar de las maestras rurales? Coloco cuatro razones, ¿no? La primera tiene que ver con esto que ya les mencionaba, como la ausencia de los estudios etnográficos del normalismo rural, del magisterio y la docencia rural, sobre todo desde los debates de la educación en territorios rurales. Hay mucho trabajado de la educación, así con mayúsculas, educación rural, sobre todo, pues, por el gran proyecto postrevolucionario que fue en los primeros años del siglo pasado. Pero, como les mencionaba, empieza a disminuir los estudios ya más recientes, bueno, en parte también por el desmantelamiento de este proyecto a partir de los años 40, ¿no? Como política educativa, política pública del Estado, pero
Hablar de territorios rurales también mete en complejidades en torno a qué entendemos por lo rural, a qué tendríamos que llamar rural, que lo rural está atravesado por muchos otros elementos como diversidad étnica, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, y los estudios sobre educación indígena se han centrado en eso, pero no articulan, o al menos no hay una articulación tan directa con estos otros territorios que también comparten ciertas características con poblaciones o comunidades y de pueblos originarios, pero que presentan otro tipo de características. Entonces, la idea es una aportación en ese sentido o dialogar con esos estudios. La segunda razón tiene que ver con esta especificidad de la docencia rural en el contexto oaxaqueño, ¿no? Sobre todo pensando pues con la complejidad y las particularidades sociohistóricas del estado, de los territorios de Oaxaca y político-magisteriales, ¿no? O sea, pues el magisterio en Oaxaca es un actor fundamental en términos de la vida educativa, pero en términos de la vida política, ¿no? Entonces creo que se vuelve necesario plantearlo y, bueno, un elemento también central que se ha trabajado en el CIESAS Pacífico Sur específicamente, pues tiene que ver con el magisterio, ¿no? Desde la parte histórica, y la idea es como un poco retroalimentar ahora desde la parte más etnográfica. En CIESAS en general también se ha trabajado esta línea importante, ¿no? Del magisterio, y la idea es pues articular pues este gran trayecto que ya se ha realizado ahora con una investigación un poco más actual, etnográfica, ¿no? Desde la antropología educativa. Y el último motivo tiene que ver con una cuestión ya más política y de posicionamiento personal con el magisterio, y es la idea pues también de la reivindicación del magisterio rural, del trabajo de las maestras rurales y del normalismo rural y de estas instituciones, no solo como instituciones de formadora de docentes, ¿no? Sujetos pedagógicos, sino como formadora de sujetos sociales y políticos. Esto también a raíz un poco, si recuerdan, ¿no? En el 2013, con las reformas estructurales y la reforma educativa, pues uno de los elementos fue la denostación del docente, ¿no? De las maestras y los maestros. E incluso esta idea que con el proceso de evaluación y esto de las plazas no automáticas, esta idea que pues entre funcionarios públicos, pero también entre el cotidiano, de que cualquiera podía ser maestro siempre y cuando pasara un examen, ¿no? Entonces creo que también un poco la idea de esta investigación es reivindicar ese trabajo que realizan, a lo que se enfrentan, y pues todos los elementos, pues sí, el papel fundamental que tienen las maestras en esta construcción del magisterio rural específicamente, que es lo que estoy planteando. Algunos asideros teóricos metodológicos, o sea, desde dónde voy a mirar este análisis y cómo. También es importante decir que se ha estado reconfigurando pues a partir de la estancia postdoctoral, ¿no? Hay algunos conceptos que no había planteado al inicio, que ahorita los estoy retomando porque creo que me van a servir para mirar aquello que quiero, ¿no? Lo que estoy planteando. Y bueno, de entrada esta investigación se circunscribe al campo de la antropología educativa. Es un campo ya consolidado y que me parece que tiene varios elementos que puedan dar, frutos y ayudar a mirar analíticamente el fenómeno que estoy planteando, específicamente la línea temática del magisterio rural. Hay tres conceptos que hasta ahorita estoy retomando para hacer el análisis de las entrevistas y las trayectorias, historias de vida, que tiene que ver con el trabajo docente. Este concepto desde una perspectiva situada, dinámica y cotidiana. Es importante mencionar que yo no voy a hacer trabajo de aula, o sea, no voy a hacer etnografía del aula, ni voy a estar hablando de las cuestiones más pedagógicas y la práctica en el aula. Y entonces este concepto de trabajo docente me permite justo mirar lo que pasa más allá de las aulas, que es todo lo que hacen las maestras, ¿no? En las comunidades, en sus vidas personales, en el magisterio, en el sindicato, etcétera. Entonces, este concepto ampliado de trabajo docente me permite mirar condiciones materiales e institucionales donde se mueven las maestras, pero también la agencia y la autonomía de las mismas, como esta doble mirada. Claro, hay posibilidad que puedan hacer muchas cosas las maestras, pero siempre están circunscritas en estructuras, ¿no? El otro concepto que retomo es el de formación rural normalista, como esto que les mencionaba de las dimensiones pedagógicas en las prácticas no necesariamente escolares. Digo, puede haber, las maestras pueden referir las prácticas más áulicas y eso, pero la idea es mirar estos otros elementos formativos y pues me va a ayudar para mirar estas experiencias significativas que ya tienen en su práctica ya y en su estar en las comunidades de trabajo.
Y el último concepto es el de identidad docente, identidad profesional docente, que también es un concepto que ya se ha abordado mucho desde los estudios más educativos, ¿no? Pero a mí me interesa retomarlo también desde la construcción que ellas hagan de sí mismas en sus relatos de historias de vida y relatos de vida, un poco cómo se posicionan ya ahora como maestras desde la construcción que se hagan de sí mismas, las características que tienen, cómo se reposicionan y cómo se configuran como sujetas, ¿no? El enfoque interseccional es un elemento que también retomaré un poco para mirar las trayectorias de las maestras. Hay varias categorías que van a estar en juego, un poco como lo que decía Joan al inicio, ¿no? Bueno, la idea ahorita es ver qué sale como en las trayectorias de vida y esa reconfiguración como maestras rurales, cómo van atravesadas por diferentes elementos y estas opresiones y desigualdades que les mencionaba. Y bueno, sobre la parte metodológica, predominantemente es un estudio, dado que es una estancia por el primer momento ahorita de 1 año, es muy poco tiempo, ¿no? Para realizar una gran etnografía. Entonces, lo que he optado ahora y por los objetivos, pues es un enfoque biográfico narrativo. Es algo que se trabajó también en la tesis doctoral con un grupo pequeño de estudiantes y la idea es continuarlo con entrevistas a profundidad, y en aras como de construir historias de vida de estas maestras o de las colaboradoras en específico de esta investigación. Sin embargo, también incorporo el enfoque etnográfico con algunos casos de maestras en los que pude dar el acompañamiento en su proceso de contratación, sobre todo en las maestras de reciente ingreso al magisterio que ingresaron en el 2022, hace 1 año. Entonces, los tiempos me pudieron dar para poder hacer este ligero acompañamiento, ligero porque fue un poco de manera indirecta, no estuve ahí, ¿no? En el sindicato y adentro de la asignación de plazas ni nada de eso, pero sí como en espacios cercanos. Y entonces se incorpora también el enfoque etnográfico, pero también lo que me interesa es una investigación de largo aliento. Es decir, me interesa dar este seguimiento que ya tuve con las estudiantes, en su momento estudiantes de la normal rural, ahora ya como maestras, y dar este seguimiento a las sujetas en sus diferentes procesos y etapas. Ahora, tampoco está planteada como una investigación colaborativa como tal, vuelvo a insistir por el poco tiempo. Sin embargo, mi papel que he tenido ya como colaboradora con estos colectivos docentes, la idea es que los insumos que pueda recuperar en este proceso de documentar estos retos y estas problemáticas a las cuales se van enfrentando las maestras, es que pueda ser, pues sí, los hallazgos puedan convertirse en insumos que se puedan articular con diferentes procesos de formación continua con estos colectivos normalistas con los que he estado trabajando. Y bueno, como seguir esa beta, ¿no? De bueno, cómo lo que se puede encontrar en este estudio pueda ser útil, ¿no? Para estos procesos formativos y los elementos a los cuales se van enfrentando las maestras ya en sus trabajos. Les comparto muy rápido las colaboradoras con las cuales voy a trabajar en esta investigación. Son 7 maestras, 3 de ellas, que son las de este lado izquierdo, son 3 maestras con las cuales trabajé en su momento como estudiantes de la normal rural y que ahora han accedido a dar el seguimiento ya como maestras una vez como egresadas. Y el resto de las maestras también fueron protagonistas, por decirlo así, de la tesis doctoral. Platiqué con ellas, las conocí desde hace 4 o 5 años que se realizó esta investigación doctoral y también accedieron a trabajar en este seguimiento ya ahora como maestras. El foco para su elección tiene que ver que fueran egresadas de la normal rural vanguardia y un poco también la idea de trabajar con ellas tiene que ver con la diversidad de perfiles. Hay maestras que están, como les mencionaba, son de reciente contratación, fueron contratadas hace 1 año, en el 2022, pero también hay maestras con 2 a 3 años de servicio y maestras de 13 a 14 años de servicio. Obviamente su experiencia en el magisterio es mucho más compleja, sus itinerarios laborales son más amplios, ¿no? Ustedes pueden ver aquí dónde se encuentran actualmente las maestras, o sea, sus comunidades de trabajo en la actualidad. También fue interesante, pues sí, como plantear maestras que se encontraran en diferentes regiones de Oaxaca. Hay 3 maestras que están trabajando en la región de Sierra Sur, una en Sierra Norte, una en la región de Papaloapan, una que apenas llegó a Valles Centrales
Y hay una maestra que decidió no quedarse en el estado de Oaxaca, no esperar el proceso de asignación de plazas, sino decidió concursar a nivel nacional por las plazas y ella optó por el Estado de México. Decidí incluirla porque eso también nos habla un poco de los itinerarios que ellas eligen, ¿no? Ya como egresadas de la Escuela Normal Rural. Otra característica es que son originarias de diferentes lugares, ¿no? Hay maestras de la región mixteca, maestras de la costa, maestras de también Papaloapan, e incluso de otros estados. Hay una maestra que ella viene originaria del estado de Veracruz. Otro elemento que también ahorita lo voy a mencionar como una primera pista es que una característica es que están en comunidades de trabajo donde la población es hablante de una lengua originaria del estado de Oaxaca y obviamente ellas no son hablantes de esta lengua, es algo que ya se ha documentado en los estudios de la educación indígena, pero recordemos que ellas están en el sistema general, ¿no? Entonces, en el sistema general, pues también hay diversidad aquí en el estado de Oaxaca. Y otro elemento es que también el tipo de escuela, la gran mayoría se encuentra ahorita en una escuela de organización completa. Esto quiere decir que existen todos los grados de primaria, pero hay una maestra que se encuentra en una primaria tridocente, es decir, ella se encarga de cubrir el 5º y 6º grado. He colocado seudónimos porque las maestras me han pedido, ¿no? Que no aparezcan sus nombres y también, al menos para esta presentación, no he colocado las comunidades específicas donde se encuentran y mucho menos las escuelas, y esto pues tiene que ver como por muchas cuestiones de guardar el anonimato, pero también con cuestiones pues de que ellas van a narrar algunas de las dificultades a las que se encuentran en todo el magisterio oaxaqueño, y entonces creo que es importante guardar pues no como la identificación exacta de estas colaboradoras. Algunas pistas, como ya les mencionaba, ahora solo quisiera dar algunas ideas que espero que después de un par de meses más ya queden más claras y se asienten más ya con el proceso de interpretación, análisis, pensar, reflexivo, etcétera, ¿no? Pues el primero es el ajuste teórico que ya les mencionaba. La categoría de trabajo docente no la había planteado de inicio y creo que es muy útil para mirar justo aquellos otros elementos fuera de lo áulico, que es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, no hay trabajo desde etnografía del aula ya realizado en los espacios escolares, pero a mí me interesa qué pasa afuera, ¿no? O sea, sí, qué pasa más allá de eso y ponerlo a debatir en lo que les mencionaba sobre los estudios y el campo del campo investigativo de la educación en territorios rurales. Un reto metodológico que no lo tenía planteado es el poco tiempo libre que tienen las docentes, ¿no? Durante la tesis doctoral pues se hizo la investigación, fue difícil, también tiene sus retos estar en un internado, que es otro tema que no lo voy a traer a colación, pero se pudieron hacer las entrevistas en los espacios escolares, en sus espacios íntimos, en el dormitorio, el comedor, etcétera, ¿no? Afuera incluso de la escuela. Pero ahora ha sido muy difícil y eso también nos habla pues del trabajo de las maestras como algo extenuante, o sea, este reto metodológico es decir ya un dato, ¿no? Sobre todo de las maestras que se encuentran en comunidades lejanas, en donde prácticamente su trabajo empieza en el aula y termina en la noche en las asambleas con los comités de educación y con las autoridades, o sea, no paran las maestras. Entonces lo menciono porque ha sido difícil poder encontrarnos. Y porque también yo decidí no ir a sus comunidades de trabajo, pensando también en las maestras que apenas están ingresando, están adaptándose a los contextos, iba a ser muy impertinente de mi parte llegar ahí y sobre todo también por el proceso de entrar en las escuelas o entrar a las comunidades, pues lleva un proceso un poco más amplio, ¿no? Como pues, por ejemplo, para entrar en las escuelas implica pedir oficios, permisos, que acepten las supervisiones, las escuelas, los directivos. Entonces, en este caso ha sido no desde el lugar donde ella se encuentra, pero eso sí me dice de eso, del trabajo amplio que se tiene en la docencia. No hay tiempo libre casi para otra cosa como platicar de su experiencia, pero se ha logrado, ahí vamos.
El otro, un reto compartido que hasta el momento he encontrado con las primeras entrevistas, tiene que ver con esto que ya les mencionaba, la diversidad lingüística en las comunidades de trabajo. El sistema educativo general, o sea, el no indígena, está atravesado por esta diversidad lingüística y comunitaria. Ellas no son hablantes de esa lengua donde están atendiendo y lo que han hecho pues es recurrir a alumnos traductores, ¿no? Lo que también se ha hecho a veces en el sistema indígena, a un niño o una niña que sepa, que sea más bilingüe español y en su lengua, y esa niña o niño pues ha fungido como esto, ¿no? Entonces ellas se han enfrentado a esto, es uno de las primeras pistas. Y bueno, también hablar sobre sus comunidades de trabajo y con el trato con los padres y madres de familia, pues ha permitido o permite mirar aspectos generales de las comunidades y sus relaciones con la escuela, la escolarización y el magisterio en general. Muchas de estas relaciones, pues, que tienen orígenes históricos, ¿no? Y que podríamos hablar, pues, de las relaciones que ha tenido el Estado con la escuela en estas comunidades, ¿no? Y es diferenciado a partir de las regiones donde se encuentra. Otro elemento, pues, que tenía que salir, no lo había planteado, pero es obvio, pues, es la importancia de la vida sindical y la socialización que ellas tienen en el magisterio oaxaqueño. Y un punto interesante es que las maestras, pues como son egresadas de la normal de Tama, y un elemento central de estas normales, pues es la formación política que tienen durante su paso por la misma, ha sido algo fundamental para que ellas no lleguen en blanco en esta vida sindical, ¿no? Entonces ellas lo ven como una ventaja, el dar mítines, en hablar, en posición, o sea, como hay un elemento central. Después se vuelve un elemento central en maestras que llegan a altos puestos en el sindicato, pero bueno, eso no lo voy a analizar, pero sí es algo que es evidente en algunos casos por experiencias con otras egresadas de ya muchos años. También otros elementos que ahorita he identificado con los testimonios tiene que ver con algunas características que ellas sitúan como centrales en su formación que tuvieron en esta normal y que les ha servido ya en su trabajo en las comunidades, que es la disciplina, la organización colectiva. Recuerden que ellas vienen de un internado y el internado se sostiene con la organización colectiva de las estudiantes ante las precariedades materiales de estos internados. Y la adaptabilidad de las adversidades, ¿no? Para muchas no es la primera vez que se van lejos de sus casas, que es algo que sí notan o me han comentado de otros egresados de otras normales. Para ellas ya en la normal fue su primera experiencia de estar lejos de casa y todo lo que implica eso, o irse a comunidades en donde tienen que caminar, tienen que tomar transportes, no hay transportes, están esperando o piden ride, por ejemplo, ¿no? Y que está asociado a este concepto que yo les mencionaba de formación rural normalista. Y el último, pues, sobre todo en las maestras que ya tienen más años de servicio, las de 13 y 14 años, esta diferencia entre ser maestra mujer y ser maestro hombre, sobre todo lo notan, ¿no? Desde las diferencias comunitarias y las expectativas que se les pone a las maestras en las comunidades, las prohibiciones que se les pone o como las advertencias que les hacen. Bueno, vas a llegar a una comunidad, entonces, maestra, te sugiero que, ¿no? No te vistas así, etcétera, ¿no? Y las desigualdades también. Esto se da mucho más, como les mencionaba, en maestras que ya tienen más años de servicios y que han transitado por diferentes comunidades y que también tienen como un proceso un poco más reflexivo de su práctica docente. Con las chicas que apenas ingresaron, bueno, todo es nuevo, ¿no? Apenas se están adaptando. Y bueno, estos son algunas de las pistas que obviamente serán reelaboradas, trabajadas, comentadas y analizadas para pues los resultados finales de la investigación. Y bueno, creo que sería todo. Pues aquí mi correo para los que nos están siguiendo en redes sociales, por si quisieran por ahí ponerse en contacto para platicar o comentar más o dudas, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bella, por tu presentación. Entonces pasaríamos a la etapa o a la fase de preguntas y comentarios. ¿Quién quisiera empezar? Estamos en proceso digestivo, ¿ves? Con toda la información que nos diste. ¿Hay alguien que quisiera hacerle algún comentario o pregunta a Bella? Marlene. Bueno,
Buenos días, Belia. Gracias por tu presentación. Bueno, a mí me gustaría conocer un poquito más de la caracterización de estas mujeres, su edad, si tienen hijos, porque seguramente eso hace que ellas participen o no en, digamos, en el sindicato y en todos estos aspectos, ¿no? Sí. Gracias. ¿Quieres empezar a contestar? Sí, gracias Marlene. Sí, bueno, en este caso con las maestras que van a ser las colaboradoras, con estas 7 maestras, son de distintos, con distintos años de servicio, las que tienen 14 años son las que tienen alrededor de 32, 33 años, a lo mucho. Ellas salen de alrededor de 22 años de la normal. Las más jóvenes tienen 22 años, pero al menos en este grupo no hay maestras que sean madres. Están entre estos rangos de edad. También tiene que ver mucho justamente las trayectorias familiares y que se ha trabajado con ellas previamente en la tesis doctoral, da cuenta como de estas complejidades familiares, por ejemplo. En muchos casos hay chicas en donde tienen, por su mamá es madre que no criaron con su padre, por ejemplo, o contextos de violencia también que vivieron durante la infancia. Sin embargo, en los testimonios de otras egresadas, que también serán tomados en cuenta como un eje, ¿no? Como para ir mirando esta diversidad, sí hay casos de maestras madres, ¿no? Que justamente pues el trabajo de los cuidados en la crianza les imposibilitan o no les imposibilitan, o por los testimonios de otras maestras que están en el mismo caso de las maestras entrevistadas, en donde hay casos de madres muy jóvenes que se embarazaron durante la normal y que llevan a sus niños a las comunidades donde están, ¿no? Entonces, pero digamos que son testimonios de otras maestras con las que conviven este grupo focal, que es el central para la investigación. Entonces están entre estos 2 elementos. Tiene que ver también como de dónde son originarias, ¿no? Como les mencionaba, hay chicas que son de la Mixteca, hay chicas que son de la costa oaxaqueña, y también hay hay el caso de la chica que está en Papaloapan, que ella, por ejemplo, en términos como de perfil lingüístico, ¿no? Sabemos que lo étnico no solamente es lo lingüístico, pero es un elemento que apenas ha salido. Ella no es hablante del chinanteco, ella se autoescribe como bilingüe pasiva, es decir, puede entender el chinanteco, pero no lo habla, pero su familia, ella menciona que también es chinanteca, así como una de las maestras de la costa, que también ella asume que su madre, o sea, por ejemplo, también los perfiles de sus padres son maestros, ¿no? Perfiles más magisteriales, y que también en este caso de la maestra de costa, por ejemplo, ella, su familia también es hablante de la lengua chinanteca, pero tampoco ella se autoescribe como chinanteca o hablante de la lengua del chinanteco, ¿no? Entonces, más o menos por ahí están delineados estos perfiles, pero en el caso focal del grupo que ahorita voy a trabajar, hasta el momento no son madres, lo cual también es un estigma, sobre todo con las maestras de más años, de 32, en las comunidades. Una de ellas me decía, cuando recién ingresé no era tan problemático que yo no tuviera esposo, ahora que ya tengo 13 o 14 años de servicio, sí, ¿no? Porque justamente en las comunidades, al menos en donde ella le ha tocado, pues sí es como, bueno, ¿por qué todavía no te has casado? ¿Por qué no tienes pareja? Etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va esta diversidad de... Ahorita nada más puse algunos elementos en el punto que está ahí en la diapositiva, pero por ahí va un poco la diversidad del grupo focal, que es central para la investigación, pero sí hay otros tipos de perfiles que son retomados como de este proceso previo con egresadas o de las maestras que están en contacto con este grupo foco, por decirlo, ¿no? Yo también te quisiera hacer una pregunta, Bella, además de agradecerte la presentación. Sí. Posiblemente son preguntas contextuales que no necesariamente estás explorando ahora porque las exploraste antes, pero tal vez nos ayudan a entender un poquito más el contexto de tu investigación actual. Entonces, la primera pregunta sería si a nivel biográfico
has podido reconstruir también las historias de estas 7 mujeres en cuanto, por ejemplo, a si hay una tradición magisterial en sus familias, el por qué estudiaron en la normal rural, qué representa estudiar en una normal rural, sobre todo para personas que no trabajamos educación, eso tal vez nos ayudaría a entender más el contexto. Y también esta cuestión de la asignación de plazas, que evidentemente no siempre responde a las lenguas que las mujeres hablan, porque en tu descripción me llamó la atención que 2 son originarias de la Mixteca, no sé si hablan alguna variante de Mixteco, pero son originarias de la Mixteca, sin embargo hablan zapoteco, entonces si eso tiene que ver con su historia familiar, si tiene que ver con un proceso de aprendizaje ya en el momento en que fueron asignadas a nivel de trabajo. Entonces, si nos puedes hablar un poquito más sobre la asignación de las plazas con respecto a los perfiles lingüísticos con respecto a la trayectoria de estas personas en particular. Gracias. Sí, bueno, justo estas trayectorias previas a su estadía en la normal y previas ya como maestras rurales es algo que se exploró en la tesis doctoral. Y por eso fue importante dar un seguimiento a las chicas con las que se trabajó en ese momento para tener como todo ese otro contexto que no fue mencionado en la presentación de hoy. Y sí, evidentemente hay perfiles diferenciados, hay los estudios que existen de las normales rurales también hay como pues sí, hallazgos en torno a quiénes son las personas, ¿no?, que asisten a este tipo de instituciones. A veces son, se ha asumido, ¿no?, también en las investigaciones que son personas que tienen escasos recursos. El discurso del normalismo rural desde los años 20 que surge, pues es como esta idea de apostarle a la educación y a la preparación de la población campesina, ¿no? Entiéndase campesina en los diferentes momentos históricos de la historia de México, pero que justamente en el normalismo rural es una tradición que sigue viva este discurso, ¿no? Bueno, ya no somos campesinas, somos hijas de campesinos o campesinas, pero entonces somos hijas de población con escasos recursos, también este discurso de hijas de obreros, ¿no? O hijas de población que no tiene otra posibilidad para escolarizarse más que este tipo de instituciones, porque el internado se vuelve crucial. O sea, las personas que se quedan ahí les permite ya no tener que pagar una renta en algún lugar y tener alimentación por parte del internado. Y hay un par de becas, etcétera, como proyecto del normalismo rural. Entonces, eso sí es un elemento central. A veces es la segunda elección que ellas tienen, no es su primera vocación, porque las circunstancias estructurales en sus historias de vida justamente marcan la posibilidad o no de seguir estudiando, bajo esta idea también como del magisterio como una profesión que al final te va a dar una plaza segura, ¿no?, que también tiene que ver con todos esos elementos, pero justo en la tesis doctoral lo que planteo es que sí se reproduce esa idea y sucede en las trayectorias, pero no necesariamente, ¿no? También hay otro tipo de expectativas sobre la docencia. Sus genealogías políticas y familiares también dicen mucho de, bueno, ¿por qué este tipo de institución cuyo discurso es ese? Y en la práctica tal vez no necesariamente, pero hay otro tipo de prácticas que se confrontan o reproducen este discurso de la justicia social, la búsqueda de la justicia social, la búsqueda de la justicia educativa, etcétera. Entonces, sí, ese es un punto que se analizó en la tesis doctoral y que justo la idea es retomarlo con estas chicas que ahora después ya que fueron entrevistadas como estudiantes, lo que vivieron, cómo se miraron a sí mismas en este proceso formativo. ¿Qué pasa ahora ya cuando se enfrentan a una realidad totalmente distinta, con una complejidad, pues sí distinta, no tan distinta, pero que ya es lo que implica estar en el magisterio oaxaqueño, ¿no? Entonces, algunos casos sí hay como una tradición magisterial, el caso de una chica que su padre es egresado de normal, y su madre es de educación indígena, por ejemplo, ¿no? Sobre esta asignación de la plaza, Paola, justo pues en el sistema general no hay como una característica o un requisito que se pida para ingresar al mismo, ¿no? Porque en teoría eso está para el sistema indígena, o sea, como que, el sistema indígena sí, ahí tienen que ser hablantes, en teoría, ¿no?
y entonces van a ir a comunidades donde sean hablantes. En este caso no, porque se asume que el general ya no es indígena, pero la realidad es que en los contextos sí hay esta diversidad, y no solo lingüística, sino en muchos otros términos. Entonces, los perfiles no tienen nada que ver con la asignación de plaza. En muchos casos se basa en su participación política durante el movimiento de Proplaza, porque hay que mencionar que en Oaxaca es 1 año el que tienen que esperarse una vez como egresadas, y hasta después de 1 año son contratadas, y en ese año hay movilizaciones que seguramente muchos de ustedes han vivido en la cotidianidad, pero tiene que ver con eso, ¿no? Porque es asegurar que les den plaza para su contratación. Y entonces la asignación es en función de eso, quién tiene mayores puntajes, y así quién puede elegir dónde irse. ¿Dónde eligen irse? Ese también es un punto interesante que se va a analizar. Y esto que mencionabas, no, más bien lo que yo puse son los perfiles de donde son originarias, pero más bien los hablantes de zapoteco y de chinanteco son de las comunidades donde ellas están trabajando. No necesariamente que hablen esa lengua, y en el caso de este grupo no hablan esa lengua, sino son las poblaciones de trabajo donde se están hablando los niños y las niñas y los padres y madres de familia son las que están hablando. Sí, quizá falta como esa parte más histórica del normalismo rural y la propuesta política pedagógica y como todo eso de la historia y en la actualidad, pero la idea justo es que eso se pudo trabajar en la tesis, y ahora es mirar qué pasa ya como egresadas con un grupo muy chiquitito, porque tampoco es que vamos a ver si da la vida para reconstruir las 7 historias, pero un poco tener en las entrevistas a profundidad algunos elementos, cómo las historias personales pueden dar pistas para mirar esta complejidad del contexto magisterial rural en Oaxaca. Bueno, de entrada felicitarte porque me parece muy interesante la forma en la que estás retomando lo que trabajaste en la tesis doctoral y dándole continuidad como también para generar otras preguntas con las mismas sujetas. Me parece que todavía haría falta tal vez no sé, como un ejercicio de distanciamiento de la tesis doctoral para abrirte a otras cosas, ¿no?, que pueda haber ahí. Pero imagino que lo tienes contemplado, aunque no aparece ahorita. Hay algunas cosas de contexto que me parece fundamental explorar, ¿no? Porque no es digamos, los contextos sociales y políticos que rodean lo que tú estás estudiando están cambiando de manera muy acelerada. Yo, al escucharte, pensaba como primero, estamos en un momento como post-reformas, ¿no? Como todo lo que pasó en el intento de imposición de la reforma y cómo se reconfigura la resistencia magisterial. Y después la 4T, ¿sí?, que llega y marca otra ruptura, ¿no? Sí. Una ruptura que no se esperaba, digámoslo así, con la que también la resistencia magisterial se recompone, ¿no? Estoy hablando de Oaxaca, obviamente, ¿no?, principalmente. Me parece que eso debe marcar una diferencia sustantiva, ¿no?, en la configuración de la identidad de estas sujetas, ¿no?, de estas maestras como sujetas políticas y su posicionamiento, pero también en las condiciones en las que ellas llegan, ¿no?, a esta fase liminal, ¿no?, de la salida de la normal y la contratación digamos, todo este sistema meritocrático sindical que también se recompone. Y eso no sé si lo estás considerando o cómo lo estás considerando, pero a mí me parece como muy relevante porque además además de todo lo que ya dijiste que no hay, tampoco hay investigaciones que estén viendo esa parte, ¿no?, qué está sucediendo ahí. Por otro lado, el contexto post-pandemia, ¿no? Sí, porque la pandemia también ha tenido un impacto muy importante en la movilización del magisterio y en la recomposición de esa resistencia magisterial o en su desmovilización, en la opinión de muchos, ¿no? Entonces me parece que eso también tendría que ser una variable a considerar. Otra cuestión que me resulta muy interesante ya en el tránsito de estas sujetas a las comunidades, ¿no?,
en sus elecciones, en sus trayectorias, y digamos en la manera en la que llegan a las comunidades, es justamente qué impacto tiene todo esto en la vinculación con actores comunitarios, ¿no? Con diferentes actores comunitarios. Me parece que también la relación escuela-comunidad, a partir de todas estas circunstancias, digamos, ¿no? Incidió en que haya cambios, en que de alguna forma en muchos lugares se ha documentado que hay como mayor control comunitario sobre los maestros, ¿no? Porque digamos, la reforma les daba los elementos como para poder acusarlos, vigilarlos, pero ellos reconvertían esos elementos a su favor también, ¿no? Entonces generaban otro tipo de alianzas, generaban otro tipo de... Pues sí, cómo ese tejido, ¿no? Complejo, social, comunitario, está influyendo ahora en la forma en la que llegan las normalistas recién egresadas a las comunidades y a las escuelas. Me parece también algo muy interesante. Y ahí yo te invitaría a considerar también otros actores, porque no es solo como el binomio, ¿no? Comunidad, escuela, docente, ¿no? Sino también hay trabajos que están documentando, por ejemplo, la irrupción fuertísima de actores privados, ¿no? Que llegan a las escuelas a venderles de todo, ¿no? Desde los libros de texto hasta los lunches, y esto como una muestra más de que las tendencias a la tercerización, ¿no? Están ahí, están presentes, no se desdibujan, digamos, ¿no? Todo esto de lo virtual también, ¿no? También genera ahí otro tipo de dinámicas donde se privatizan los fondos públicos y se socializan los costos, ¿no? De la educación pública. El papel de los comités de padres, ¿no? Como cambió sustancialmente y no es gratuito, ¿no? Esto que tú estás diciendo, o sea, que no tienen tiempo libre, que es extenuante, no es una cuestión gratuita, ¿no? Las cargas burocráticas y de gestión son mucho más fuertes que antes, ¿no? Si antes ya en los trabajos de Justa Espeleta y todos ellos ya señalaban que esas cargas de gestión estaban desplazando al maestro de lo pedagógico, pues yo creo que eso ahora es una cuestión extenuante, como bien lo marcas, y además pues están las desigualdades y las violencias de género, ¿no? Entonces me parece muy interesante, Belia, yo nada más quisiera como que tomaras en cuenta cosas que a lo mejor no estaban en la tesis doctoral y que ahora pues están cambiando fuertemente, ¿no? Y que están teniendo seguramente un impacto en la configuración de estas sujetas como sujetas pedagógico-políticas, históricas, ¿no? También. Se me hace muy interesante pensar en cómo sigue siendo una lucha esto de pasar del imaginario de la maestra como madre, ¿no? El imaginario heredado del proyecto revolucionario, y a la profesionalización, ¿no? Del papel de las docentes rurales, que sigue siendo una lucha, ¿no? Sigue siendo un objetivo no logrado del todo, no alcanzado. En fin, ya seguiremos platicando más en corto, pero por ahí van algunos comentarios. Gracias. Sí, gracias. Sí. Al micrófono creo que... Bueno, a mí es una pregunta muy puntual que quizás nos pudieras compartir cuáles son las motivaciones de estas mujeres que están participando en contar sus historias, en participar justamente en tu investigación y cómo quizás también están viviendo una, no digo transformación, quizás sería demasiado, pero fue todo un proceso reflexivo a partir de poner en palabra una trayectoria biográfica, ¿no? Y considerando tu involucramiento también con organizaciones de la sociedad civil, evidentemente un interés, ¿no? De plantear el tema de género en el espacio educativo, etcétera. ¿Cuáles son los posibles alcances de las historias de vida? Gracias. Hola, Belia. Felicidades por el trabajo. Pues más bien yo quería compartir algo de lo que he estado pensando. O sea, yo decía, bueno, a ver,
en vez de enfocarte o seguir con el tema de las biografías, por así decirlo, ¿qué pasa si lo trasladas a la dimensión comunitaria? Es decir, en la comunidad específica, ¿qué implicaciones tiene de diferente índole, ¿no? Para las mujeres, las maestras, en términos de su inserción, en términos de estar cotidianamente negociando, ¿no? Y presenciando múltiples tensiones de género, de gestión específica, de qué van a comer. O sea, es decir, la complejidad que tiene la comunidad, cómo ellas se insertan ahí, ¿no? Y tal vez el foco, si se cambia el foco, tal vez pudiera haber algunas pistas, ¿no? También como para ubicar que este trabajo docente pues también tiene un apellido, que es decir, es un trabajo docente pero en ciertas, con ciertas características y en una dimensión comunitaria. Es decir, tú cómo vas a conceptualizar lo comunitario, cómo lo vas a, digamos, como a retomar en cada uno de los casos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en esa misma tónica, yo quería preguntarte por qué tomaste la decisión de no hacer ese seguimiento, al menos en una o dos comunidades, porque tal vez ahí se encontrarían otras pistas. Es un poco como desplazarte, porque no es lo mismo lo que ellas te cuentan a lo que tú puedes observar con ellas, ¿no? En el trabajo que nosotras hemos estado haciendo en dos comunidades de aquí de Oaxaca, es muy interesante pues el trabajo de las docentes, de lo que significan en términos, ¿no?, prácticos y cotidianos en las comunidades. O sea, no solo son las docentes, ¿no?, son las que negocian otro tipo están negociando otro tipo de cosas, de otro tipo de carácter, ¿no?, incluso de empoderamiento femenino. Es decir, ¿qué significa que ellas estén ahí, no? Bueno, eso quería decirte. Gracias. Gracias. Si yo me quedé callada es porque había como demasiada información que estaba tratando de procesar, porque ahí sí de nuevo, como diría Dani, desde un lugar súper profano, de distancia total al tema. O sea, una de mis primeras preguntas tiene que ver con si hay otras investigaciones que están abordando el tema del trabajo docente en sujetos que no son estas maestras de las normales rurales. Porque me causa mucha curiosidad, o sea, me parece que es bien interesante, bien potente esta categoría que planteas de trabajo docente para dar cuenta justamente de todo esto que estaba señalando Dulce y que mi segundo comentario tenía que ver con lo que ella mencionó, de lo que no ves en los relatos. Porque tiene que ver, yo creo que es un trabajo docente generizado y además es un trabajo docente que depende en qué lugar del sistema escolar estás ubicado. O sea, no es lo mismo llegar como maestra nueva a ser directora de núcleo, supervisora, en fin, lo que te va dando la propia estructura del sistema en términos de tu capacidad de movimiento, de acción, de reconocimiento social y del trabajo mismo, ¿no? Lo que implica el trabajo de una directora en fin, ¿no? Ese tipo de cosas y por supuesto lo que tiene que ver también con el género, no solo en cómo te percibe la comunidad, sino en el trabajo docente mismo, o sea, siguiendo esta línea de cómo efectivamente el trabajo de cuidado también en el ámbito educativo recae mayoritariamente sobre las mujeres. Entonces me preguntaba si había, bueno, uno es porque realmente no tengo ni idea de la diferencia entre normales rurales, normales, o sea, esa caracterización, digamos, no la tengo tan clara. Y en ese sentido, como con quién estaría dialogando tu trabajo para mostrar justo esas especificidades que me parece como bien interesante. Y el segundo comentario justo tiene que ver con lo que señalaba Dulce, es como que el sujeto era la normal y sus actores dentro y ahora es otra perspectiva. Y en ese sentido yo me hacía la misma pregunta, de cómo se capturan estas especificidades del trabajo docente por fuera del espacio in situ, ¿no? Y entiendo las complejidades del ingreso a la escuela y demás, pero bueno, un poco pensando en perspectiva, de que no es un postdoc de un año necesariamente, sino que se puede extender. Y lo último era una pregunta alrededor de, ¿hay maestras en estas normales afros? O sea, ¿cómo se configura lo étnico en el mundo de lo normal rural? O sea, es una discusión, no es, plantea diferencias, porque un poco, digamos, todas las referencias que has planteado tienen que ver con lo indígena,
Y me pregunto ahí qué pasa con, digamos, con otra parte de la configuración de la identidad en el estado de Oaxaca, ¿no? O sea, ¿es un tema de discusión? No lo es. Hay sujetos, hay diferencias en las experiencias de formación, de inserción, de trabajo posterior en las comunidades, etcétera, ¿no? Son como dudas que me planteo y que quizás pueden ser alguna contribución. Muchas gracias y felicidades. Gracias. No, más bien, muchas gracias. Creo que siempre una mirada desde afuera refresca, ¿no? Porque justamente uno a veces se queda como tan metido como en las discusiones y desde afuera siempre es bonito recibir la retroalimentación porque es fresca y un poco desde otras perspectivas. Bueno, lo de Erika, sí, como bien dices, lo iremos comentando después con calma, pero justo sí, o sea, como estas contingencias que fueron pasando en términos históricos, contingencia sanitaria y eso así aparece como en las trayectorias, ¿no? Como el COVID y pues el trabajo virtual en el estado de Oaxaca fue diferenciado. En algunos casos se conectaron vía internet y hicieron donde se pudo. En algunos otros casos se utilizaron los famosos cuadernillos, ¿no? Entonces los maestros dejaban un cuadernillo y regresaban no sé cuánto, y eso sí configuró mucho y reconfiguró la idea o la valoración del maestro en las comunidades, ¿no? Y va a ser muy diferente en las regiones. En una entrevista con una de las maestras, pues sí, ella decía, es que tenemos que volver a trabajar mucho con la comunidad porque hay una imagen muy negativa como del magisterio porque se desapareció, por decirlo, ¿no? Pero en otras regiones más bien era no, los padres entendieron y las madres que sí hacen algo los maestros y las maestras, ¿no? Porque justamente al hacerse cargo como de la educación en términos virtuales, pues ahí vieron que sí hacía algo el maestro y la maestra en las escuelas, ¿no? Entonces eso sí, hay algunas diferencias y claro, el reto va a ser cómo retomar estos elementos pues más macro que sí aparecen en las historias de vida. O sea, la posibilidad del enfoque biográfico te permite justo hacer esas articulaciones de cómo lo personal y lo más, pues sí, lo más desde las historias de vida da cuenta de esos otros elementos más estructurales. El reto es cómo hacer esa articulación, ¿no? Y bueno, habrá que justamente ya después como del cierre con las historias, la reconstrucción de las mismas, pues hacer esos anclajes, esas articulaciones con como estos elementos que estas van atravesando las historias de vida, ¿no? Como elementos más de política pública nacional, elementos incluso como el cambio de la dirigencia magisterial en Oaxaca del año pasado, que llega una mujer, ¿no? Por primera vez a la dirigencia magisterial y eso también va a reconfigurar pues el papel de ellas como maestras en estas comunidades. El otro comentario que mencionaba, bueno, los comentarios de Dulce y Lina, sí, lo de la parte comunitaria sí fue algo que se planteó al inicio, pero claro, el tiempo corto, ¿no? Que es una estancia postdoctoral, digo, la ventaja es plantear como una primera perspectiva y eso cómo va abriendo las otras vetas. Sí, o sea, yo decía, claro, hay que seguir a las sujetas en sus comunidades y estar ahí y mirar que estos elementos que mencionas, Dulce, sí salen en los comentarios, como dices, una cosa es como el discurso y lo que ellas pueden comentar, pero ese tipo diferenciado de relaciones, tu papel no solo como maestras en aulas, sino comunitario, que negocian con las autoridades, con la agencia, porque en algunos casos están en agencias, o sea, como todas estas tensiones, estas negociaciones que hacen finalmente y también como parte del normalismo rural está esta idea de, pues sí, como del apóstol, ¿no? De los años 20 del maestro, que no solo se queda en su aula, sino va a la comunidad y hace algo por la comunidad, sucede, ¿no? Pasa y ha aparecido en las trayectorias, pero lo interesante sería mirar ya en el lugar. Entonces, por cuestiones muy prácticas de tiempo, pues de los tiempos de CONACYT y los acuerdos y las cosas que pide y cosas así, se planteó en una primera etapa quedarnos con esta parte más como desde ellas, como maestras, y la idea es como dar ese seguimiento después, porque sí tiene implicaciones importantes lo de la parte administrativa para poder llegar a las escuelas.
Habrá escuelas en donde no pueda ser aceptada, incluso yo como voy, si voy como CIESA, si voy como de organizaciones, y no, como toda esta parte va a tener implicaciones, pero sí la idea es como dar ese seguimiento, y sí aparece como en las trayectorias, la idea es como poder comunitariamente y dar cuenta de eso y no circunscribir el papel de la maestra como tal. Incluso esta reconfiguración como mujeres es un elemento que apareció durante la tesis doctoral y que ahora también vuelve a reconfigurarse ya en los diferentes contextos. Está contemplado, esperemos que dé el proyecto para dar esa continuidad. Y pues esto también que menciona Lina, sí, o sea, es que lo interesante de los estudios del magisterio, Lina, es que no toman en cuenta, o sea, se centran mucho en qué pasa ya como maestras, lo que pasa en sus comunidades y toda esta parte pedagógica que hay mucho, ¿no? Como desde la parte más de investigación educativa, no necesariamente antropológico, etnográfico. Pero el trabajo del magisterio es como ya cuando está como dentro del magisterio y se dice muy poco de dónde vienen y eso cómo marca esa formación previa, de formación inicial, que así se le llama, cómo marca una diferencia, ¿no? Si acaso se dirá que vienen de tales sistemas, pero no se explora más, ¿no? Y creo que por eso lo que yo decía, bueno, va a ser importante mirar qué pasa con una formación muy particular, y los espejeos sí se dan en los comentarios y las experiencias de estas maestras, y la oportunidad que he tenido también de platicar con egresados o maestros egresados de otras normales, ¿no? O sea, como, bueno, es que esta parte política nosotros no la tuvimos, ellos no vivieron en un internado, o sea, como muchas diferencias, pero que lo he podido ver más bien como con esta investigación, y los otros análisis, los otros estudios hablan ya del magisterio cuando está ahí, ¿no? Como, y no se cuestionan, o no es una categoría, también no es como una obligación, ¿no? No es una categoría que tomen en cuenta, bueno, qué pasa previo y eso cómo determina o no su práctica y su trabajo docente, ¿no? Y sobre esta parte de lo étnico, sí, eso fue un tema bien complejo en la tesis doctoral, como pues por la línea en donde yo me encontraba en CIESAS Ciudad de México, era bueno, sí, pero cómo vemos esa diversidad de perfiles. Como les mencionaba, en la normal rural vienen chicas de todas las comunidades de Oaxaca, puedo decir que de todos las poblaciones originarias de Oaxaca, incluyendo, ¿no?, las afromexicanas, pero en términos discursivos no es algo que se destaque como tal. Eso no quiere decir que no aparezca en la cotidianidad del internado, ¿no? Entonces, eso también fue un elemento que se analizó de manera más bien como desde las prácticas que realizaban las chicas, las autoidentificaciones que ellas hacían más a nivel regional. O sea, en la normal rural era, bueno, es que nos autoidentificamos e identificamos a las otras más bien por la región a la que perteneces, el hecho de ser paisana o no, y algo que era muy evidente en muchos de los comentarios y en mucho de lo que yo pude observar ahí en la etnografía del internado, poco que hice, era la preeminencia como de las zapotecas, pues, ¿no? Las itzmeñas, perdón, eran las itzmeñas en específico, ¿no? Ahí es que ellas sí se ayudan, ellas siempre cobijan a la nueva que llega, y las trayectorias previas que tenían de otras egresadas, o sea, como sus redes de paisanaje era un elemento muy fuerte, al menos para ellas, no quiere decir que no existiera con las otras, pero más bien era una como autoidentificación y identificación regional. Y en el discurso del normalismo rural no es algo que se priorice, ¿no? Como esta diversidad, al menos en Tamazulapan. En Ayotzinapa, con lo que les mencionaba que pasó, sí hay como una reivindicación de, bueno, somos hijos de campesinos, porque es internado varonil, y también de poblaciones originarias, ¿no? Al menos para el estado de Guerrero, que comparte algunas características con Oaxaca, pero aquí yo no encontré, al menos en términos discursivos, pero sí en las prácticas y la cotidianidad interna de la convivencia con las estudiantes, ¿no? No encontré de manera explícita una autoidentificación de población afromexicana, ¿no?, afrodescendiente, pero es evidente que sí en las diferenciaciones y eso había como grupos que podían identificarse
pero no de manera explícita, al menos con el grupo con el que yo pude trabajar, y bueno, también por las acotaciones y propias limitantes del trabajo, ¿no? Que tuvo un tiempo y eso. Entonces, pero me va a dar pistas como justo para ir mirando estos otros elementos, y pues creo que ya se acabó el tiempo, pero más bien agradezco mucho como los comentarios. Me faltó creo que nada más como la parte de Laura, que me decía, ¿no? Por aquí lo anoté, pero... ¿para qué les va a servir, no? Como, ¿por qué aceptaron? ¿Por qué aceptaron? Sí, para muchas en un primer proceso de maestra, de trabajar con ellas como estudiantes fue como, pues sobre todo para las egresadas de más años, fue como una revelación reflexiva, ¿no? En el caso de un caso de una de las chicas que ya ha pasado por un posgrado en educación, ella me decía, es que sí, o sea, esto a mí me sirve, y a ella le gusta la historia, cursó la especialidad en historia en educación superior. Yo decía, es que sí, incluso ella fue la que me propuso un ejercicio evocativo con fotografías, por ejemplo. Entonces, para ella fue importante porque le permitió hacer como esta reflexión, pues de su propia trayectoria en el magisterio. En muchos otros casos, estar en el internado, platicar sobre su experiencia, y eso les permitió como una pequeña escucha, ¿no? De alguien que estaba llegando ahí. Yo me inserto en un movimiento estudiantil muy difícil que ellas atravesaron, y también fue importante hablar de eso y darle la importancia pues de las violencias que estaban denunciando en ese momento, ¿no? Entonces también fue como un elemento como de, bueno, hablemos del normalismo rural, y con todas las movilizaciones desde el 2014 siempre están en la mira, ¿no? Como de, bueno, nadie habla de nosotros, ya pasó lo del 2014, ya se olvidaron de los 43, pero nosotras, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, más o menos por ahí, y lo que hemos acordado más bien es después, lo que te decía, como procesos de formación docente continua, ¿no? Como, bueno, esto que ya hemos identificado como desde los espacios institucionales, en este caso CIESAS, con toda la línea que ya tiene de educación y lo que se ha trabajado con maestros y maestras en Oaxaca, y desde esta asociación con talleres y esto que hemos realizado, bueno, como eso que podamos hallar, si se permite con los actores y las actoras, se puede convertir ya como en algo muy concretito, que es un proceso tal vez de capacitación o de formación, en algo muy específico y concreto que ellas han encontrado en este proceso. Entonces, por ahí va, pero recuerden que esto es un año nada más, y eso ahorita nada más es plantearlo así, pero las vías son esas, un poco para después, ¿no? Y ya. Ahora sí, ya. Gracias. Muchas gracias, Bella. Yo creo que te podemos dar un aplauso. Regresamos a las 12:03. Por favor, gracias.
Bueno, si les parece, empezamos con la última presentación, mientras el resto de las personas regresan también a la sala. Como última ponente del día de hoy, tenemos a Guadalupe Irene Juárez Ortiz. Ella hizo su doctorado y también su maestría en antropología en el CIESAS, me imagino que en la Ciudad de México. La maestría en CIESAS Golfo. La maestría en CIESAS Golfo y el doctorado en la Ciudad de México. Sí. Ella es presidenta del Comité Internacional del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Cuenta con certificado internacional como docente e investigadora en justicia penal para adolescentes con enfoque en la doctrina de protección integral. Realizó estancia doctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia. Recibió mención honorífica por su tesis de maestría en el premio Fray Bernardino de Sahagún de Lina y el primer lugar en los premios de la Academia Mexicana de Ciencia, en la categoría de mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue investigadora invitada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Imparte el programa de formación integral en Antropología del Derecho en la ENA.